Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Porque soy tu revelador. Soy el que A veces soy. nos preguntamos cuántas cosas sobre Dios, pero realmente como tenemos tantas ideas tan equivocadas acerca de Dios, pues por eso nunca llegamos a tener un contacto fiel y verdadero con Él. Cuando a veces se nos pregunta de que quiénes somos, pues inmediatamente lo que pensamos es que somos nuestra profesión, que somos nuestro nombre, que somos una cosa, que somos otra, y así sucesivamente. Cuando realmente, pues sabemos claramente que no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios, y eso es algo muy importante. No somos un cuerpo, no somos nada de esto. Somos mucho más que un simple cuerpo. Pero no nos damos cuenta de eso porque el mundo nos ha hecho creer que eso es lo que somos. Cuando llegamos a un mundo como estos, lo primero que nos dicen los padres es que eso es lo que somos y todo. Si es verdad, de todas maneras, pues tenemos un cuerpo material que se dedica a ciertas cosas materiales, pero nosotros somos algo más que material. Si nos dedicamos solamente a las cosas puramente materiales, pues perdemos nuestro sentido y nuestro rumbo espiritual, que es el objetivo realmente de una vida como estas. No es solamente venir a un mundo como estos y vivir una vida animal, común y corriente, sino que podamos trascender todo este tipo de cosas. Y aquí es donde las religiones hacen su trabajo, pero su trabajo en forma negativa, porque las religiones y los muchos religiosos que no conocen de Dios, entonces utilizan lógicamente la Biblia, o sea, pueden ser utilizadas para bien o pueden ser utilizadas para el contra. Entonces ellos utilizan este tipo de cosas y nos van metiendo cada vez más y más y más en el mundo común y corriente, haciendo lógicamente que nosotros como personitas nos vayamos perdiendo y nos vayamos enredando y olvidemos por completo de lo que somos realmente. ¿Quién eres realmente? El Espíritu todo el tiempo está tratando de mostrarnos qué es lo que somos realmente. Eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios todo el tiempo, tratando de mostrarnos qué somos. Pero nosotros seguimos insistiendo en todo lo contrario. Le pedimos a Dios por nuestras cosas puramente materiales y por todo lo que tiene que ver con lo material, por cosas puramente económicas, cosas que tienen que ver solamente con el cuerpo, pero no con lo que verdaderamente somos, que somos como hijos de Dios, que somos espirituales, que somos eso realmente, o al menos tenemos una proyección hacia lo espiritual y un día llegaremos a ser eso. Cada persona cree que igual que todos, que pues, estamos aquí en esta tierra y es lo único que tenemos, exactamente lo que estamos viviendo, que es lo único que tenemos, que no hay nada, nada más. Y solamente nos dedicamos, lógicamente, a luchar de esa manera. La mayoría piensa en apariencia humana, por ejemplo, acerca de Dios. ¿Qué piensa? Pues que Dios es igual a Él. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar aparte de lo que tenemos dentro. Cualquier tipo de situación que opinemos, opinamos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Nos hemos dado cuenta de que muchas personas, por ejemplo, si estudian algo, de acuerdo a eso que han estudiado, así mismo opinan. Si tú eres de cierto país, opinas de acuerdo a lo que es ese país, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta de ese tipo de cosas? Esa es una sabiduría local, no una sabiduría espiritual. Bien, entonces con esa sabiduría local no podemos llegar a entender la vida espiritual, jamás podemos entenderla. Primero un Dios que nos castiga, un Dios que está pendiente de llevarnos a la muerte, de castigarnos por cualquier fechoría, por cualquier tipo de cosas, y que pues es furioso, pues eso es lo que presentan las religiones. Bien, un Dios que de verdad no da confianza. Pero también otros presentan un Dios supuestamente de amor, lleno de tranquilidad, lleno de deseos buenos con nosotros y así sucesivamente. Y eso es algo que uno no puede entender. Si ustedes se dan cuenta, es algo muy difícil para una mente pensante, es muy difícil entender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues simplemente porque ese tipo de cosas llevan a la persona a pensar, pero bueno, al fin qué, o es bueno o es malo, o qué es lo que pasa. Bueno, de todas maneras, como ya les he dicho, Dios Padre no es ni bueno ni malo. Y eso es algo que tenemos que también entender, ¿no? El cuento de bien y de mal, ya lo sabemos que es un cuento nada más humano y también luciferiano, un cuento satánico. Esto es bueno y esto es malo, esto es feo, esto es bonito y así sucesivamente. Y se empieza a clasificar a las personas, a las cosas, a todo lo que vemos, porque esto es bueno y esto es malo. Si uno se da cuenta de ese tipo de cosas, con ese tipo de pensamiento puramente local, pues no vamos a poder llegar a ninguna parte, no vamos a poder llegar de verdad a comprender qué es nuestro Padre Universal, qué es de verdad nuestro Dios y Señor.
Tiene que haber algo más allá, definitivamente. Siempre nos preguntamos, tiene que haber algo más allá de lo que se puede percibir con nuestros sentidos. Todo lo que perciben nuestros sentidos perece. Todo lo que nuestros sentidos perciben no va a permanecer para siempre. Entonces, no se puede percibir las realidades espirituales con los sentidos físicos. Los sentidos físicos son única y exclusivamente para el animal, nada más, para la carne. Para eso son los sentidos físicos. No confíen en sus sentidos físicos para lo que tiene que ver con la vida espiritual, porque te pueden fallar. De hecho, en la vida material también pueden fallar. Los sentidos físicos te pueden estar informando una cosa, pero resulta que no es eso realmente. Entonces los sentidos físicos no son para encontrar a Dios, pero sin embargo nosotros nos apoyamos en los sentidos físicos para comprender supuestamente de Dios. Es un problema bastante delicado realmente este tipo de cosas. Como hijos de Dios, vuelvo y digo, deberíamos de ir a otro nivel, utilizar otro tipo de forma de entender. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de que la mente tiene un poder diferente, pero claro, cuando está gobernada por los sentidos físicos, pues no vamos a llegar tampoco a ningún lado. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, irnos desprendiendo de todo este tipo de cosas puramente materiales para que queden descubiertas las cosas divinas, o al menos la forma de razonar desde el punto de vista espiritual. Cuando nos damos cuenta, se puede entender claramente de que hay algo más allá de lo que puede percibir nuestros sentidos. Probablemente, yo sé que ustedes también han sentido eso. Tiene que haber algo más allá. Decimos, tiene que haber algo más allá. No puede ser que no haya algo más allá. Tiene que haberlo. Esa forma de ver las cosas no se encuentra en los libros sagrados, no se encuentra en los templos, no se encuentra en nada de eso. Esas cosas de verdad se encuentran en el Espíritu. Él es el único que puede discernir las cosas profundas de Dios. Y eso ya lo sabemos. Pablo lo decía y lo venía diciendo de hace mucho tiempo. Allí es donde realmente suceden este tipo de cosas. O sea, Él escudriña la mente de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Por qué escudriña la mente de Dios? Porque el Espíritu de Dios es la mente de Dios. Me gusta muchísimo escuchar los comentarios a veces de la gente en el canal de YouTube de la Fundación, que salen con unas cosas bastante extrañas, ¿no? O sea, uno les explica ciertas cosas y cada uno opina de forma diferente. Cuando hablé, por ejemplo, del anciano de días, entonces una persona dice allí, no, es que el anciano de los días es Jesús. Otro contesta otra cosa y otro contesta otra cosa. Cada uno lo contesta desde un punto de vista seguro de lo que está diciendo. Ahora, pasando por alto lo que dice las Escrituras o lo que dice la Biblia. ¿Por qué atercan algo? Porque supuestamente lo han aprendido. Deberían mirar más bien a fondo qué es lo que está pasando detrás de todas estas cosas. Lo mismo también cuando he hablado acerca de Jehová. Todo el mundo dice, no, Jehová es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente. Pero no has escuchado toda la conferencia, pero no has escuchado todo lo que dice, pero no has escuchado todos los temas. Una persona se niega a ver la luz solamente porque está enredado en tradiciones, porque está enredado en unas ideas puramente personales o unas ideas que alguien le transmitió y que él considera ciertas. Es muy importante que ustedes tengan un objetivo totalmente diferente y ese objetivo sea que el Espíritu de Dios realmente sea quien te hable y te diga las cosas, que eso es una cosa totalmente diferente a lo que la gente opina. Realmente, ¿qué se da uno cuenta de este tipo de cosas? De que las personas realmente lo único que hacen es criticar algo, porque supuestamente al criticarlo están mostrando sabiduría, pero no es así. Y estas personas que critican realmente ni siquiera están aportando nada a la humanidad, simplemente lo hacen, pero ni siquiera tienen en su casa un parámetro espiritual, ni siquiera están dándole a sus hijos cosas divinas, sino simplemente llevándolos al mundo, pero critican porque quieren criticar. O sea, no hay nada realmente en la vida de estas personas, sin embargo lo hacen. ¿Se dan cuenta de este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque pensamos de acuerdo a nuestra mente local, de acuerdo a nuestro entendimiento local, a nuestro saber local, no de acuerdo al entendimiento de la divinidad, sino de acuerdo a ese local. Y así nunca vamos a llegar a nada. Eso es algo que es así. O a veces las personas también se centran solamente en las palabras bonitas, pero olvidan de verdad detrás de esas palabras bonitas qué es lo que se quiere. A la gente le encantan los sermones de Jesús, le encanta eso, pero no se dan cuenta que detrás de ese sermón hay una vida. Y esa es la vida que el Padre Creador quiere que vivan ustedes. No los sermones bonitos, no las palabras rebuscadas, porque hay muchas personas que hablan unas palabras todas rebuscadas sin tener realmente en cuenta nada. Y eso no tiene sentido, sinceramente. No hay sentido en ello, ¿no? Ahí nos damos cuenta de cosas tan tremendas, de cómo estamos enredados
en cosas sin sentido, pero pensamos que todo lo sabemos. Dios Padre es todo lo que existe y quiero que se lo tengan presente. Dios Padre es todo lo que existe, todo lo real, todo lo creado, todo, absolutamente todo eso. El primer pensamiento, ¿sí?, de Dios Padre había empezado en este mundo al borear cuando el profeta dijo: tú solo eres Dios. El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Pensad primero en Dios como creador, luego como controlador y finalmente como sustentador infinito. Cuando decimos que Dios Padre es un creador, la primera fuente y centro de todas las cosas, no es un creador en el sentido de la palabra como nosotros lo entendemos. El Padre Universal no hace lo que otras personalidades pueden hacer. Para eso están los creadores que hacen este tipo de trabajo. Muy interesante. Y ahora ustedes dicen, pero ¿cómo así los creadores? Cristo Jesús es un creador. Y Él es realmente el creador de todo este universo. Él es el creador de todo esto. Bien, y su Padre en el cielo, Él hace otro tipo de cosas, otro tipo de creaciones que ustedes están destinados lógicamente a conocerlas. Pero eso ya no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con el tiempo y el espacio, no tiene que ver con nada de ese tipo de cosas. Es bien interesante realmente. La verdad sobre el Padre Universal había empezado a alborear sobre la humanidad cuando el profeta dijo. ¿Cuál profeta fue el que dijo eso? Nehemías 9:6. Él dijo: tú solo eres Dios, no hay nadie sino tú. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos con todo su ejército, y tú los preservas y los controlas. Por los hijos de Dios fueron hechos los universos. Qué interesante, de verdad, este tipo de cosas. Y dice Salmo 104:2, dice: el Creador se cubre de luz como de vestidura y extiende los cielos como una cortina. Eso es interesante, ¿no? Mira que estos conceptos son bien interesantes acerca de la primera fuente y centro de todas las cosas. No quiere decir en ningún momento, como digo, que Él es el creador, aunque podríamos decirlo porque Él igual está actuando por medio de cada uno de ellos. El Dios que vive en el hombre, que vive realmente en la mente del hombre, ese es el Dios que creó todo, o es el Dios que ha creado todo, absolutamente todo lo que hay. No hay nada que el hombre pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a hacer la voluntad del Padre. Ese es el único regalo que nosotros podemos hacerle a Dios. A ustedes les han dicho que el regalo que se puede hacer es dar el diezmo en las iglesias, que ese es el regalo que se puede hacer y que no hay otro regalo. Y ser bueno con los demás, eso también es un regalo. No, no es así. Hay muchas personas que piensan que eso es un regalo y resulta que no. Ese es el resultado de una vida espiritual. No el que des diezmos, no. El que des diezmos es una cuestión totalmente diferente. Eso es una cosa que ya, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero no es porque Dios exija ese tipo de cosas. Dios Padre no te está exigiendo en ningún momento que la vida espiritual te cueste. Claro, te van a decir que pues si no das diezmos, entonces la obra no va a crecer. Y bueno, pues eso puede ser verdad, pero eso no es así. Estas cosas tienen otro trasfondo, un trasfondo que no es muy claro, es bastante turbio y es importante que ustedes se den cuenta. Dios Padre no necesita nada. Dios Padre no está compitiendo con el hombre para ser rico. No, eso es una idea también completamente equivocada, ya nos hemos dado cuenta de eso. Y aunque les he dicho muchas veces este tipo de cosas, siempre es bueno recordarlo, porque a veces nosotros escuchamos pero se nos olvida estos conceptos tan maravillosos. No hay nada que el hombre pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a la voluntad del Padre. Eso es lo más importante, de hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo puedes darle algo a Dios? Por ejemplo, ¿cómo puedes darle algo al amor, por ejemplo? ¿Cómo puedes darle algo al amor? ¿Cómo puedes tú darle algo a la verdad? ¿Cómo puedes darle tú algo a la misericordia? No puedes hacerlo. Es imposible que tú le des algo a la misericordia o algo que tú le puedas acomodar al amor. Tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada donde Dios Padre no esté. O sea, Dios Padre está en todo lado. ¿Tú cómo le vas a dar? Y aquí, en este mundo, estamos hablando de dar cosas. Porque supuestamente dando cosas, obtenemos cosas. Por eso es que pensamos de esa manera. Si yo doy algo, me dan algo. Entonces, inmediatamente yo pienso en Dios. Si yo le doy esto a Dios, pues Dios me va a dar otra cosa. Pero esa es una idea puramente humana. Es una idea que no tiene sentido y que no tiene que ver con Dios. Es una idea que desde un punto de vista puramente humano y animalístico puede servir. Pero desde un punto de vista espiritual no funciona. Esa no es la cultura espiritual. Tú haces las cosas porque hay un crecimiento. O sea, el árbol florece porque ya tiene una estatura suficiente para ello, porque es el momento de hacerlo. Nos damos cuenta de que son cosas totalmente diferentes, pero la gente quiere hacer las cosas supuestamente para conseguir ciertas cosas.
No tiene sentido realmente pensar de esa manera. Si hacemos cierto tipo de obras, no es por agradar a Dios, sino porque esa es mi naturaleza. Yo actúo de esa manera porque es mi naturaleza. No por agradar a Dios, no porque Dios me deba dar algo por eso. Porque si eso es así, entonces yo no soy parte de la familia ni de la cultura espiritual. Si yo hago algo por algo, entonces no tiene sentido. No estoy dentro de la vida espiritual, no soy parte de esa familia divina que se rige realmente por ese tipo de frutos, o más bien, que el resultado de ellos es dar ese tipo de cosas, porque eso es algo normal. El león tiene un comportamiento en la tierra, la hiena tiene otro comportamiento, y cada uno tiene un comportamiento diferente. La vaca tiene un comportamiento, pero no quiere decir que la vaca se porte como vaca por agradar a alguien, sino porque esa es su naturaleza, y nosotros como hijos de Dios, pues nuestra naturaleza es amor, es paz, paciencia, benignidad y todo ese tipo de cosas. No puede ser de otra manera. Dios es la mente universal, que todo lo incluye, que todo lo es. Ese todo, para experimentarse, o se ha separado de su propio ser y ha formado su Hijo, o más bien la persona absoluta, que es importante que siempre recuerden, vuelvo y digo, toda esa forma de cómo Dios Padre hace este tipo de trabajo. Hay muchas personas, por ejemplo, y yo no estoy en desacuerdo en todo ese tipo de cosas, que la gente, por ejemplo, adore sus santos. No estoy en desacuerdo. Pues igual está bien, la persona va mostrando lo que es y un día dejará de jugar con ese tipo de cosas. ¿Ven? Yo creo en los santos, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Cierta persona decía, pero ¿por qué tienen que hablar mal de la Iglesia Católica? Decía, es que hay católicos buenos. Claro, yo no estoy hablando de la gente, yo estoy hablando, ¿sí?, del sistema como tal. Es diferente a las personas que asisten dentro de ese sistema. Las personas que asisten dentro de ese sistema son buenas personas, porque están equivocados, porque allí pues lógicamente no sé nada, porque yo también salí de allí y conozco muy bien lo que es la Iglesia Católica, la conozco muy bien. Entonces, no estoy hablando de la gente, estoy hablando del sistema como tal. ¿Bien? Entonces, aquí pasa algo también muy importante, el tipo de pensamiento que la persona tiene porque otros lo han implantado. Entonces, por eso es importante que siempre recuerden, vuelvo y digo, toda esa forma de cómo Dios Padre hace este tipo de trabajo, cómo se distribuye. Esto solo es una pequeña idea en el tiempo, tratando de explicar algo que no se puede explicar o que no puede ser explicado. Vuelvo y digo, puede servir para tener un principio de pensamiento en la comprensión, por ejemplo, de Dios. Dios antes del precero, como le decía, era todo, no había nada fuera de él, estaba contenido en sí mismo, no había nada. Claro, hablar de no había nada, eso es algo muy extraño porque siempre ha habido algo, eso es algo estúpido, pero bueno, de todas maneras, no veo cómo explicar a la mente algo que no tiene tiempo y espacio, que no tiene principio ni fin. Bueno, el caso es que entonces él decidió despojarse de su personalidad, la cual se convierte en la primera persona absoluta. Y se puede comprender como el Hijo Eterno. Se puede comprender de esa manera. Y si es así, entonces, Él se convierte en el Padre de esa persona absoluta. Y eso le confiere el poder de ser el Padre universal de todas las personas en el universo. Por eso Él es el Padre de todo. Pero como nosotros lo entendemos, porque Él no es un Padre, es más que un Padre. Él puede ser todas esas cosas, pero es más que un Padre. Si nosotros estamos viviendo en un planeta sexuado como este, pues claro, tenemos que decir, pues nuestro Padre. Pero realmente Él es la fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, que es diferente. Ellos dos se unen en un pensamiento de hacer algo y entra a existir el Espíritu Infinito, que es la mente infinita, la mente de Dios, la mente creadora. Bien, el Dios de acción, que son ellos dos en un solo ser, haciendo algo. Bien, y ahí entra a existir una cantidad de creaciones automáticamente, una cantidad de cosas que vienen por el Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito es la misma mente de Dios. El Padre, por medio del Espíritu, crea tres dimensiones: lo material, lo mental y lo espiritual, el cual a nosotros como personas nos dota precisamente de esas tres realidades. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente que no es el cerebro y tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros. O sea, ahí tenemos tres partes importantes. Y se nos dio una libertad, se nos dio voluntad, se nos dio todo este tipo de cosas, el cual hacemos un yo también. ¿Cómo hacemos ese yo? El primer yo se forma
precisamente de la cultura donde estamos viviendo, de las enseñanzas de papá, de las enseñanzas de la escuela, de las enseñanzas de mamá, de las enseñanzas de nuestros hermanos, de todo lo que ellos tengan que ver, del medio ambiente con que estamos, se forma un yo. Pero ese yo es un yo humano porque viene de canales humanos, es decir, de donde nace, ese yo es de la humanidad, porque es precisamente del profesor, de la mamá, del papá, del uno, del otro, del amigo, de la cultura, de todo, y nace ese yo con esas aspiraciones. Pero necesita un yo divino, se necesita ahora nacer de un yo divino. Como yo ya tengo un yo humano, yo puedo decidir, ya tengo todo, tengo el cuerpo material, ¿sí? Tengo la mente y tengo el espíritu. O sea, hay tres cosas importantes. Además de eso, ya tengo un yo. Ahora, este yo, él decide qué quiere hacer. ¿Quiere seguir siendo un yo o quiere trascender ese yo? Si quiere trascender ese yo, entonces ahora tienes que escuchar a Papá Dios, a todos los maestros de Dios, o que te enseñe de Dios y profundizar en aquel punto y llegar a nacer del Espíritu. Si tú escuchas las cosas de Dios y todo eso, pues vas a nacer del Espíritu, porque no hay nada más que hacer. Ya nacimos, vuelvo y digo, del hombre. De todo lo que este padre y esta madre y todas las personas nos enseñaron, nació un yo. Ahora necesitamos un yo espiritual que nazca precisamente de lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Y ahí nace un yo. Ahí nos damos cuenta cuando le dicen a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, nacer del Espíritu. ¿Bien? Y ahí es cuando tiene que nacer del Espíritu. ¿Qué cosa? Escuchando las cosas espirituales. Por eso es tan importante este tipo de conferencias y todo esto, porque tú te vas llenando y vas encontrando todo eso y vas a nacer del Espíritu. ¿Qué sucede con eso? Pues que tus aspiraciones ya no van a ser mundanas, tus aspiraciones van a ser divinas, tus aspiraciones ya no van a ser materiales, tus aspiraciones van a ser eternas y así sucesivamente. Y tu comportamiento aquí en la tierra va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a estar discutiendo por cosas terrenales, sino que vas a ser de verdad un hijo de Dios viviendo en esta tierra y haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tu vida ya no depende de esto. Ya no depende de estar discutiendo con este o con el otro, sino que tu vida tiene que ver con algo superior. Tus aspiraciones son eternas, tus miras están puestas en el cielo. Ya no tienes por qué discutir en esto. Y tú vas a vivir bien, porque ya no te van a regir las reglas de papá, mamá, del tío, del hermano, del uno, del otro, de la escuela, de la nación, ni de nada, sino que te van a regir unas leyes divinas, unas leyes eternas. Entre ellas va a estar el amor, la misericordia, la justicia, la paz, en fin, cualquier cantidad de cosas que son, lo que dicen ellos, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son realmente lo que es Dios. Dios es Espíritu. Dios es amor, dice claramente la Biblia. Dios es amor. No dice Dios practica el amor, sino Dios es amor. Y eso me deja claro de que hay cosas interesantes. Entonces, este yo espiritual ya no está basado en lo material. No nació de lo material, nació de lo espiritual. Por eso dice en la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto estamos hablando de esa persona. Este era en el principio con Dios. ¿Sí ven? O sea, la palabra era con Dios, el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo esto lo está hablando un ser que compartió con el Padre Creador. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, otro personaje también. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera? De que es Cristo Jesús. Él es la luz verdadera. Él es esto realmente. En este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo que había hecho vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Los cuales, ahora nos damos cuenta, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nos damos cuenta claramente de que esta nueva realidad se forma precisamente de este tipo de palabras que les estoy dando. Nos damos cuenta de esto, que si nosotros escuchamos el mensaje, empezamos a construir un yo divino a partir de estas cosas que nos dan estos maestros.
porque empezamos a enderezar nuestra conciencia, empezamos a afinar nuestra conciencia para poder utilizar ahora sí un organismo, nuestro cuerpo humano. Un cuerpo que no vamos a poder controlar por completo. De hecho, esa sería la tarea de todo hijo de Dios, controlar el cuerpo, llegar a ese control total. ¿Por qué no se puede controlar el cuerpo, verdad? Porque no es una hechura por el hombre. Aunque dice que es engendrado de carne y sangre, fue un diseño divino, por lo cual el hombre nunca podrá controlarlo, nunca podrá escudriñarlo hasta el fondo, no podrá hacerlo, porque no puede, porque es un mecanismo divino. Un mecanismo que un ser divino, en este caso nuestro Padre Creador, diseñó para nosotros, el cual nosotros nunca vamos a tener control total de él. Eso no hay nada que hacer. Podemos tener control total de pronto de algo que nosotros mismos fabriquemos, pero de esto no podemos tenerlo. El objetivo es que podamos llegar a tener control de ese mecanismo que no fue diseñado por el hombre. Pero sin embargo, ese mecanismo tan exquisito que Dios Padre hizo para nosotros, que se convierte en nuestro domicilio, o donde nos encuentran a nosotros, no quiere decir en ningún momento que seamos eso. Pero mira que todo este tipo de cosas, y analizamos de que Dios es amor, es todo esto, es felicidad, es alegría, es paz, es confianza, es tantas cosas, que dice allí los frutos del Espíritu. Dios es mucho más que todo esto. Es un pequeño bosquejo de lo que es Dios. El caso es que nosotros somos hijos de Dios. Por ser nosotros sus hijos, pues tenemos un poder muy grande también. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que las religiones que están aliadas con seres rebeldes y que mataron a Jesús, lógicamente, pues han metido una irrealidad sin sentido para que la humanidad siga persiguiendo algo que no lo va a llevar a ninguna parte. Una realidad sin sentido, una realidad que te lleva cada vez más a hacerte cada vez más material y que estos puntos de los cuales estoy hablando, pues se pierden, que el mismo Padre lo está diciendo aquí, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, que es Cristo Jesús. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonito de verdad recordar todo este tipo de cosas, porque así nos damos cuenta de qué es lo que realmente somos. Lucas 4:5 me dice algo muy importante. Lo que ofrecen estas personalidades rebeldes realmente es puramente material, no hay otra forma. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Pues buscar solamente cosas materiales. Ya es hora de ir cambiando este concepto e ir más allá, porque de eso se trata realmente esta lucha. A medida que tú te vas metiendo cada vez más en estos rumbos espirituales, más te vas despegando de lo material y más empiezas a vivir una vida muy diferente a la vida material, con unos valores totalmente diferentes. Dice allí en Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero, la doy. Qué palabra tan impresionante, ¿no? A quien quiero, la doy. O sea que él también habla no de amor, sino de querer. Yo quiero tal cosa. Yo te quiero, yo quiero, yo te quiero. ¿Ven? Y a quien quiero, la doy. Entonces se puede entender desde dos puntos. A quien quiero, se la doy. O a quien yo quiero, como tal, se la doy. Podría ser de esa manera. Se podría entender de esos dos puntos. Y ambos concuerdan muy bien en todo esto. Y a quien quiera, se la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos, todos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante eso. Ese punto deberíamos metérnoslo nosotros en nuestro ser. Solo a Dios deberíamos servir. Mire que estas cosas, aquí dice que fue el diablo, ¿verdad? Que lo dijo. Pero si nos damos cuenta, en Esdras, que ya les di este tema también, Esdras 1:12, dice que fue Jehová. Ahí nos damos cuenta, Jehová es el mismo diablo. Mire Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Para qué es eso? ¿Una iglesia para qué? Para adorarle. Lo mismo que le está diciendo a Jesús, lo mismo. Yo te daré esto, pero tal y tal cosa. Pero es el mismo Jehová, es el mismo que hace eso, porque la primera fuente y centro de todas las cosas, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no se pone a repartir cosas. El Padre de nuestro Señor Jesucristo no te da cosas,
Muchas personas piensan que Dios les da cosas. No es así. Si Dios jugara de esa manera, no sería el Dios de todo esto. Dios no está interesado en que tú seas millonario. Dios está interesado en que tú seas espiritual. Dios no está interesado tanto en esta vida. Él está interesado en la siguiente vida o en el siguiente nivel de tu vida. Esto no quiere decir en ningún momento, como muchas personas piensan, que también lo respeto, pero que es claramente que no es así, y es acerca de la reencarnación. La mayoría de las personas piensan en la reencarnación y creen en la reencarnación, cosa que no es así. Dicen, no, es que yo seguramente en la otra vida fui un perro, en la otra vida fui esto, fui lo otro. No han entendido de qué se trata este tipo de cosas. Pero no quiere decir en ningún momento que en esta tierra alguna vez tú fuiste de pronto un gato, o que de pronto ahora, como no hiciste las cosas bien, entonces vas a reencarnar en un ratón. No, hermanos, no es así. Jesús jamás habló de la reencarnación, jamás habló de ese tipo de cosas. Siempre dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles lugar. Pero no dijo, y después de que hayan escuchado este mensaje, entonces van a reencarnar en un perro, o en un gato, o en cualquier animal. No. Quiero que eso también lo tengan muy presente. Ese tipo de creencias están un poco enredadas. Yo sé por qué les digo, están un poco enredadas. Mira, vamos de paso por esta tierra, escuchen, vamos de paso por esta tierra, hacemos una experiencia, de acuerdo a la experiencia que hayamos hecho, así mismo seguiremos. Y si no, pues simplemente moriremos. Ahí está escrito exactamente en la Biblia que dice que todos los que estaban durmiendo desde esa época, desde Adán, dice ahí claramente, fueron despertados por él para vida eterna. Pero no dijo, y todos los que han estado entre perros y gatos y que son eso, los despierto. No, los que estaban durmiendo. Cuidado, que la reencarnación es una idea que no es divina. En muchas religiones orientales se quedó esa idea de la reencarnación y muchas personas, incluso de este lado del planeta, creen en la reencarnación. Pero la reencarnación, me gustaría hablarles un poco más a fondo sobre ello para que pudiéramos tener un poco más claro sobre eso de la reencarnación. Dios Padre no hace ese tipo de cosas. Lo que tú hiciste en esta tierra, pasas al siguiente nivel, que eso fue lo que dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, voy pues a prepararle el lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando Jesús resucitó, Él mostró un ser que también se malinterpretó, pensando que Jesús pues seguía en carne y hueso, y no es así tampoco. Entonces es bien importante porque aquí contradeciría la cita que leímos de Juan, y no tiene sentido porque no es así, no de voluntad de carne, ni de varón, ni nada de ese tipo de cosas. Eso es otra idea también equivocada en cuanto a el cuerpo de Jesús. Tenemos que hablar un poco más, pero Jesús no habla de reencarnación. Esa es otra idea que no es divina, una idea que es puramente humana y tiene que ver con personalidades rebeldes, porque ellos sí querían quedarse en esta tierra y querían quedarse en cuerpos y en cuerpos y en cuerpos. Esa idea no es divina. Tú vives en esta tierra y sigues adelante. Lo que hiciste aquí, ya, pero no vas a volver. Si te quedas aquí, entonces quiere decir que te aliaste con otro tipo de espíritu para quedarte aquí. Y eso también es importante que lo vamos viendo también en el camino de todas estas conferencias. Ahí nos damos cuenta de los errores tan grandes que hay. Si una persona cree en la reencarnación, pues lógicamente se está atando. Pero si tú crees que de verdad está unido con Cristo Jesús, pues entonces es diferente. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y hubiera reencarnación, entonces Jesús hubiera dicho, bueno muchachos, entonces yo ahora voy a reencarnar en un perro. ¿Ven? Ese es el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces, ¿qué dicen aquellas personas? No, era que Jesús estaba muy adelantado. Y es que estamos en esta tierra aprendiendo. Y hay muchas personas que creen en la reencarnación. Hay revelaciones que son muy grandes, pero como la gente tiene una mente tan pequeña, entonces la tergiversa y la ve de acuerdo a lo que él tiene. Pero no hay reencarnación. Esa era la idea de los faraones también. Hay que estar pendiente con ese tipo de cosas. Yo sé que ese tipo de cosas le puede doler a muchas personas porque creen en ello y porque están seguros. Yo les pido, más bien, que en lugar de creer en ello, en la reencarnación, más bien piensen que Dios Padre ha preparado un lugar para ustedes para que puedan ir dejando todo este tipo de cosas. Y que claro, aquí no alcanzaron a terminar su experiencia, no alcanzaron a lograr esa divinidad que debería de lograrse en esta tierra, no importa, pero si hay un poco de intención y de deseo supremo, pues lo vas a hacer en aquellos niveles, porque para eso están esos niveles, precisamente para que tú puedas lograr aquello que no pudiste lograr aquí, pero no vas a volver aquí.
Hay muchos enigmas detrás de todo este tipo de cosas. Quiero explicarles paso a paso cada una de estas cosas para que nos quede muy claro estos temas y podamos de verdad seguir rumbo a la perfección. Este personaje que hace este tipo de cosas y que ofrece este tipo de cosas y que se habla sobre la reencarnación y todo eso, este personaje, ¿sí?, es el Dios que ha estado gobernando este mundo, que no es, vuelvo y digo, el Dios verdadero, cegando el entendimiento para que no vean esa luz resplandeciente del verdadero Dios. Y eso está claro. Lo vemos allí en 2 Corintios 4:3, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Acuérdense que Él era la luz. Dice, Él era la luz que venía a este mundo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, que es diferente. 2 Corintios 5:14, que dice de esta manera. Esto es bien importante para que tengamos las bases para estas conferencias, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Me está hablando de una unidad, de una totalidad. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, mira que hay un antes y un después, una forma de ver diferente las cosas, no desde la carne, sino desde el espíritu, que es lo que la gente se niega a aceptar. No desde la carne, sino desde el espíritu, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque hay otra realidad que nació de esa carne, que no es de carne. Pero si yo insisto en ver a la gente desde el punto de vista de la carne, es porque yo soy carne. Si yo soy carne, veré a los demás como carne. Pero si yo no soy eso porque nací de Dios, entonces ya no veo a la gente de esa manera, la veo de otra manera. Ya no veo carne, sino que veo valores en la gente. Hay personas que viven con rencores toda la vida, porque ven a esa persona que les ha hecho mucho daño y no pueden soportarla, ni siquiera pueden acercarse. Esas son personas que viven en carne. Y eso no ha pasado más de allí. Pero si esa persona hubiese nacido del Espíritu, ya no vería a esa persona de esa manera, sino que vería valores dentro de esa persona. Por eso dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque Cristo murió. Entonces me está diciendo que así como yo veo a Cristo que ya murió, ahora debo ver a toda la humanidad de esa manera, porque Cristo murió por todos. Los religiosos simplemente ven, Cristo murió por nosotros, pero no ven el trasfondo de todo eso. Él como Hijo de Dios, que es el mismo Hijo que somos nosotros mismos, terminó de esa manera y nos mostró la siguiente figura a la cual nosotros debemos pegarnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo eso, Él es la luz, Él es todo ese tipo de cosas. Por eso, si aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, tiene que tener una forma diferente de ver la vida. Tiene que tener una forma diferente de ver a la humanidad. Ya no puede ver carne. Ya no puede ver lo que hace la carne, sino lo que hace el Espíritu. Y se va a llenar de lo que hace el Espíritu, no de lo que hace la carne. Se va a llenar de lo que hace Dios por medio de la humanidad. Se va a llenar de cosas divinas. Eso es diferente a vivir por la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con nueva forma de ver. Las cosas viejas pasaron. Ya no existen para mí. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero la gente lo dice de dientes para afuera. Y esto lo leen muchos religiosos. Ellos dicen, sí, claro. Pero a todo mundo lo tratamos como carne. ¿Por qué? Porque ellos también son lo mismo. Dios te trata de una manera diferente porque no es carne. Cristo Jesús te trató de una manera diferente porque no es carne. La carne trata como carne porque no es nada más que eso. Pero tú ya naciste del Espíritu y por lo cual pues debes hacer las cosas de otra manera. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo, ¿por qué nos reconcilió? Pues nosotros estábamos perdidos definitivamente. Y aún todavía la gente sigue intentando perderse y sigue lo mismo porque no acepta. Dice, no, Jehová es mi Dios. Cuando Jehová es el que los ha tenido jodidos todo el tiempo y Cristo vino a rescatarlos precisamente de este ser. Pero dicen, no, es que Él es.
Despierten, hermanos. Estamos equivocados en cuanto a eso. No piensen en eso. Por favor, únanse a Cristo Jesús, que Él es la luz. Él es todo esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el trabajo de nosotros como maestros de Dios? Reconciliar a la humanidad con Dios, eso es todo. Con la primera fuente y centro de todas las cosas, es el trabajo. No de hacer lo demás, no de estar bautizando, no de estar haciendo una cosa, de estar haciendo otra. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿por qué la gente le sigue tomando a los hombres sus pecados? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es totalmente diferente. O sea, nos lleva a otro punto. Pero la gente piensa que Cristo Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Pero la gente sigue siendo pecador, o sea, eso es algo muy extraño. No han entendido la otra parte, que es la más grande, y es que tú tienes que empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios Padre es. Si no es así, entonces tú no has nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu significa que ya no veo a la gente como carne, sino que lo veo de acuerdo a los valores divinos, porque yo ya soy esos valores divinos. Si yo no puedo tratar a alguien bien, si no hay ese bien dentro de mí, yo no puedo ver cosas buenas fuera si no hay cosas buenas dentro. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, nos damos cuenta de que todo este tipo de cosas que está utilizando la humanidad no tiene sentido. Y se están engañando. Y lo que quiero realmente con este tipo de conferencias es que todos ustedes, hermanos, despierten a esa realidad y empecemos a vivir de verdad como Él nos manda. En un sentido espiritual. Haciendo nuestra experiencia de forma verdadera. ¿Se imaginan ustedes que todo el mundo viviera de esa manera? No viendo a la gente como carne, sino viéndolo como valores divinos. Viendo el amor de Dios en esas personas cuando ellos ejerciten el amor o hagan algún acto de amor o algo, lo que sea. No ver al hombre, sino ver a Dios pasando por esas personas. ¿Se imaginan qué pasaría si ya no viéramos al hombre desde un punto de vista de la carne, sino que lo viéramos desde una forma diferente? Si lo viéramos como Cristo Jesús nos manda que hagamos. No conociendo a nadie según la carne, sino conociéndolo de otra manera. ¿Se imaginan qué pasaría realmente? Les aseguro que este tipo de cosas cambiarían inmediatamente. Y hay muchas cosas de verdad en esta tierra, muchas cosas que muestran cosas interesantes. La gente ha creído que el Hijo Creador se encarnó en esta tierra a semejanza de la carne mortal, supuestamente para apaciguar la ira de Dios, cosa que no tiene sentido. O sea que en otras palabras, Cristo Jesús es más amoroso que Dios, más amoroso que su Padre. Pero déjenme decirles, hermanos, que toda buena dádiva y todos los dones vienen del Padre. No puede haber algo mayor, ni siquiera en el Hijo no puede haber algo mayor. No tiene sentido ese tipo de cosas. Hay muchas cosas de verdad que quiero explicarles y decirles en todas estas conferencias, pero vamos despacio. Hay muchas cosas que están entre aquellas cosas que solamente se han visto de cierta manera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir entendiendo este tipo de cosas. Y quiero de verdad, a través de todas estas conferencias, irles aclarando estos puntos. Yo sé que en el canal vamos a encontrar muchas personas, muchos filósofos, muchos religiosos, mucho de todo, que van a criticar, que van a hacer, que van a todo eso. Pero no hacen nada, hermanos. No es cuestión de criticar las cosas, sino de hacer algo que sea constructivo, algo que realmente valga la pena. Pero entonces yo sé que me van a decir, no, pero es que tampoco hay que hacer las cosas mal. Déjate guiar por el Espíritu de Dios, hermano. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios y verá dónde te va a llevar. Déjate guiar. Pero tenemos que soltar toda resistencia. El día que ustedes suelten toda resistencia humana, ese día el Espíritu de Dios tomará control de tu vida. El día que dejes de tener razón, ese día Dios tendrá razón para tu vida. El día que dejes de pensar que tus palabras y tu manera de pensar aporta al universo entero ciertas cosas más que las de Dios, ese día Dios hará lo que tiene que hacer contigo. Entonces, no te dejes engañar por el ego, hermano. No te dejes engañar por aquellas cosas que no tienen sentido. Más bien, únete cada vez más con Cristo Jesús, que es la luz. Llénate de esa luz y sé luz para tus hermanos. Un abrazo para todos ustedes en nombre
de la fundación gobierno de Dios y de la primera fuente y centro de todas las cosas y de la luz que vino a este mundo, se despide este servidor, José.